Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Le preguntó a Yeshua, ¿qué es la verdad? El mundo no está más cercano de responder a esta pregunta hoy de lo que estaba hace 2000 años atrás. Lamentablemente estamos más lejanos hoy en día. La verdad es que un número cada vez mayor de individuos mal guiados no es tan seguro que exista la verdad absoluta. En nuestro mundo posmoderno, la verdad es vista como relativa, o para decirlo, ¿es su verdad igual a la mía? El tema de suprimir la verdad conduciendo a un engaño descarado no haría falta discutirlo hoy. Si este fuese el último problema con respecto a la verdad, no lo es. La verdad conocida está siendo ridiculizada con una velocidad difícil de comprender. Los sistemas de valores en el mundo occidental está cambiando constantemente y este cambio llevará a consecuencias fatales. Y esa es la verdad. Pero no solo es la civilización occidental. Por ejemplo, China ha pasado por dramáticos cambios en los últimos 30 años. Aunque vemos su progreso y su tecnología avanzando grandemente, nos deja atónitos y con mucho para elogiar. Pero no todo ha sido positivo. El valor tradicional de la familia ha recibido un fuerte golpe. El divorcio está en incremento. La descomposición social, la descomposición total, y esta es la verdad. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? A esto nos referimos. ¿Y dónde podemos encontrar una verdad verdadera? Este es nuestro tema. Acompáñanos aquí en este tiempo de estudio bíblico Maná. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico Maná. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos una cordial bienvenida. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, de bendición. Muy agradecidos con el Eterno por lo que viene haciendo en nuestras vidas. Muy agradecidos, Pastor Roberto, por la respuesta tan contundente que ha tenido el estudio de las raíces cristianas de nuestra fe. Ese es el título que tiene este estudio bíblico, las raíces cristianas de nuestra fe. Mucha gente dice, bueno, pero eso tiene que ver con los judíos. Bueno, pero eso tiene que ver con la ley. Y muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas que nos hacemos, que cuando no tenemos respuesta, pues damos nuestra propia manera de pensar. Pero qué tan lindo y tan hermoso cuando lo damos a través de la palabra. Y Pastor Roberto, hoy vamos a tener un programa poderosísimo. Vamos a hablar de la palabra escrituras. Porque nosotros ni siquiera todavía entendemos la magnitud de lo que significa la palabra escrituras. Y vemos que en el libro de Mateo, arranquemos con esa poderosa enseñanza de nuestro amado Yeshua, en Mateo 5:39, que es tan contundente para hablar de escrituras. Muy bien, libro de Mateo en el capítulo 5 y vamos a tomar el verso 38 en adelante. Dice la palabra: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Tremendo, ¿verdad? Parece que no tiene nada que ver con las escrituras. Pero ¿de dónde sacó nuestro amado Yeshua ese texto para explicarnos acerca de los compromisos espirituales, de los misbot, que eran los recordatorios para nuestra vida, de todo lo que es la ley del Eterno, los mispatín, que no se me olvida nunca esa palabra mispatín, que son las leyes, los decretos, los estatutos, las normas con que el Eterno quiere que nosotros nos desarrollemos. Ahora bien, si no lo vemos, ¿y dónde lo dice? ¿Y por qué lo dice? Pensamos que Yeshua está dándonos unas nuevas normas y unos nuevos estatutos. Siempre lo hemos dicho, Yeshua nunca nos dio nada
que no hubiera estado escrito. ¿Dónde? En las En la Torá. escrituras. Amén. Porque para ese tiempo no habían los 66 libros de la Biblia. Teníamos la Septuaginta, nada más. Entonces tiene que ser muy claro que Yeshua lo que hablaba, lo hablaba con la Septuaginta, que era el Tanakh. El Tanakh, claro, traducido al griego. Exacto. Entonces, vamos a hablar de la naturaleza de las escrituras. Por favor, tomen mucha nota y quiero hacer un paréntesis aquí, pastor, porque es muy importante. Hay mucha gente que está trabajando con nosotros en el Estudio Bíblico Maná. Y siempre quiero recordarles que el Estudio Bíblico Maná es un instituto de crecimiento espiritual acreditado, que estamos trabajando para que cada persona que toma estos estudios reciba sus créditos por el estudio que está trabajando. Y este es uno de los estudios que estamos trabajando. Después de esta enseñanza vienen las preguntas y viene el trabajo ministerial acerca del tema que estamos desarrollando. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de las escrituras? Diga conmigo, la naturaleza de las escrituras es la revelación. Esa es la naturaleza de las escrituras. ¿Cómo se revela la palabra? Es una manifestación de una verdad secreta u oculta. Y hay 3 formas en la Biblia con las cuales el Eterno se revela a nuestra vida a través de las escrituras. No es la última revelación de un profeta en la tierra, porque la Biblia ya fue escrita y ya tiene revelación. Así es. Eso es importantísimo. Entonces, número 1, Pastor Roberto. Muy bien, recordemos también que la palabra nos enseña, como dice en el libro de Jeremías 33:3, que es una cita maravillosa y todos conocemos de memoria. Nosotros la hemos llamado particularmente el celular del Señor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te revelaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces. que hoy tú no conoces. Sí. Es decir, están allí escritas. ¿Cómo podemos obtener esa revelación entonces de la palabra? Es que esta palabra, Pastora Pili, revelación, es tan común en los púlpitos. Sí. El Señor me reveló. El Padre me reveló. El Padre me reveló. ¿Qué me reveló? Que tú vas a ser bendecido, prosperado y en victoria. Bueno, esa es una bendición que ya sabemos que por añadidura está. Pero para que esa revelación tenga una finalidad y se cumpla, mejor la palabra dice: si oyeres atentamente mi voz. Claro. Entonces la revelación aquí es que para ser bendecido, dice la palabra, y escudriñarás esta palabra de día y de noche, y meditarás en ella, y harás en ella conforme a lo que en ella está escrito. Claro. De tal manera que entonces la revelación no es que serás bendecido, sino que la revelación es que para que recibas esa bendición, debes obedecer. Amén. Y no hay otra forma de revelación en la Biblia que no sea la misma escritura. La escritura, amén. Escrito Bueno. está. Muy bien, entonces. Tenemos 3 Cuando formas hablamos de revelación, vamos a ir al libro de Salmos en el capítulo 19 y vamos a tomar los versos 1 y 2 para que hablemos entonces de la creación. Número 1, creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ah, hermoso. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Hermoso, pastor. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero toda la tierra salió de su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Excelente. La primera revelación que la Biblia nos muestra es la revelación de la creación. Así es. Esa es la primera revelación. La creación nos muestra esa revelación divina que existe. Eso es importantísimo. Ahora, número 2. Yeshua es nuestra segunda revelación. ¿Por qué es tan importante decir que Yeshua es nuestra segunda revelación? Veamos el libro de Juan en el capítulo 1 y en el verso 14 para que veamos que Yeshua es nuestra segunda revelación. O sea, el Eterno se reveló a nosotros a través de Yeshua. Vamos a tomar un texto en el libro de Juan en el capítulo 1 y el verso 14. Dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Qué hermosa enseñanza la que el Eterno nos da, en que Yeshua es nuestra revelación. El Padre se plació darnos a Yeshua, quien nos trae la revelación del Padre. ¿Y cuál es la revelación del Padre? Nuestra Torah. Ahora, tenemos una tercera forma en que el Padre se revela a nosotros, y es a través de la Escritura. Vamos al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, para que veamos cómo el Padre se revela a nosotros a través de las Escrituras. Libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, y vamos a tomar el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, sí señor, gracias, y en el verso 13 dice la palabra: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, aleluya, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros como creyentes. O sea, entonces, aunque la palabra fue escrita por hombres, la inspiración la puso el Ruach HaKodesh, y toda la escritura viene a ser esa revelación del Padre para nosotros. Esa cita tiene que ser marcada en nuestro espíritu y en nuestro corazón, porque hay algunas personas que creen que la Biblia fue escrita por hombres pecadores y que por eso tiene errores. La Biblia no tiene errores. Podrá tener errores las traducciones bíblicas, pero la palabra del Eterno es indubitable, no tiene duda de error. Muy importante esa aclaración que acabas de mencionar, y creo que es importante repetirla. La Biblia no tiene errores. Jamás. Por favor. Indudablemente, cuando usamos esta expresión es que compré una Biblia y aparecieron algunos errores en ella. No te puedes referir a la Biblia como al libro de la palabra. Correcto. Te estás refiriendo a una versión, cualquiera que sea, de tantas versiones que existen, donde posiblemente en las traducciones y en las versiones no solamente hay errores, sino que posiblemente incluso en muchas se han hasta suprimido textos bíblicos, muchos textos bíblicos. Entonces no es la Biblia la que tiene errores, es una traducción según la editorial, según el mismo autor que haya tratado de sacar una versión. Pueden haberse suscitado algunos cambios. Déjame decir algo importante, porque ahora que lo estás diciendo voy a recordar. Nosotros hicimos un estudio que fue 10 lecciones bíblicas acerca de la Biblia, lo que la Biblia es, que se comprueba científica, geográfica, históricamente, arqueológicamente. La Biblia se comprueba a sí misma. La Biblia pasó por 3 niveles de verificación. Uh-huh. Por la iluminación, por la revelación y por la inspiración. Y la Biblia tiene todos los argumentos para ser indubitable, no tiene error. Allí en el estudio bíblico Maná, en la parte de nuevos comienzos, están las 10 lecciones que dimos acerca de la defensa de la Biblia. De la Biblia, correcto. Que es importantísimo. Ahora, veamos entonces para este tema, ¿cuál es la función que tiene la Torá? Recuerden que estamos hablando de Torá, y ya hablamos de que era Torá, y Torá es los 5 primeros libros de el Tanakh, ¿verdad? Es importante que nos ubiquemos donde estamos hablando, exacto. Entonces, la función bíblica de la Torá para los creyentes en Yeshua, ¿qué función tiene? Porque esta es la introducción más importante en tu vida. La gente dice, no, pero es que la Torá ya no tiene nada que ver con nosotros. Veamos si la función de la Torá para los creyentes en Yeshua tiene alguna aplicación. Número 1, la Torá te funciona, o sea, funciona para ti porque te enseña la justicia que hay en la palabra del Eterno. Muy importante, porque no solamente cuando entendemos el concepto de justicia, entendemos el concepto de justicia bajo el punto de vista de la balanza. Correcto. ¿Hacia qué lado se inclina la balanza? Ese es uno de los símbolos
de las academias del derecho, la Sí. balanza, para entender justicia. Pero cuando entendemos la justicia divina, cuando entendemos la justicia celestial, vamos a entender claramente que Dios siempre llevará a cabo juicio. Claro. La Biblia nos lo enseña. Y siempre el juicio trae consigo justicia. Y siempre en la justicia hay intrínseco en la justicia lo que es la verdad, el emet, la verdad, verdad. Claro. Entonces, cuando Dios hace justicia, fíjate, Pastora Pili, que estábamos hablando en estos días en el Parachá, tú recuerdas sobre la rebelión de Coré. Sí. Y cuando mencionamos el pecado de la rebelión de Coré, que es considerado uno de los pecados más terribles en la historia del pueblo de Israel, rebelarse no contra Moisés y contra Aarón, sino rebelarse contra el Padre. Entonces, ¿qué hace Dios? Un juicio. Y al hacer un juicio, hace justicia. Claro. Y me llama poderosamente la atención cómo en ese texto del libro de Números, en el capítulo 16, Dios habla a Moisés y le dice: hazte a un lado, muévete un momento, porque voy a hacer justicia. Wow. Entonces, cuando hablamos de la justicia que Dios hace, vemos cómo su justicia fue tomar a 14.700 personas que conformaban las familias de Coré, Natán, Abiram, y dice la palabra que la tierra se abrió y los consumió tanto a ellos como a sus bienes. Entonces, siempre en todo evento, recordemos que Dios nos enseña a través de su palabra la justicia. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadasha, también hay episodios en donde el Eterno hizo justicia. En muchas ocasiones el Eterno tuvo que hacer justicia, y si no aprendemos qué significa justicia en la Torá, vemos hoy a la gente diciendo: Dios es injusto. Dios es un Dios injusto. Y uno le dice a la gente: ¿por qué tú crees que Dios es injusto? Bueno, porque Él le da de comer al rico, o porque hace gente rica y gente pobre, o porque manda un terremoto allí, y resulta que la gente no está entendiendo que la justicia del Eterno en la Torá es una justicia divina perfecta. Claro. Él no hace un juicio de acuerdo a nuestra manera de pensar. Muy importante. Él hace un juicio de acuerdo a los parámetros que Él estableció en su justicia divina. Y muy importante esto que mencionas, extraordinario, porque cada vez que nosotros desobedecemos o estamos fuera del parámetro Claro. de la palabra, entonces al incurrir en ya sea transgresión o en iniquidad o en pecado, entonces cuando Dios hace justicia, no hace justicia por capricho. Claro. No hace justicia porque Él diga: me parece que esto no está bien o me parece que esto está mal. No, lo que el Señor hace justicia, ¿en qué sentido es? Yo les he entregado a ustedes las ordenanzas, un manual de funciones, Sí. un plan de vida. Y cuando te apartas o desconoces u omites ese plan de vida, Sí. entonces sabes que ahora eres parte de un juicio, y que ese juicio frente a esa ordenanza trae consigo justicia y consecuencia, correcto. Eso me gusta para que vayan al programa del pastor en el devocional que tuvo, o en la enseñanza de Iglesia Cristiana Integral, cuando el pastor habló de la enseñanza de Mishpatim, del Parashá Mishpatim. Allí él explicó perfectamente lo que es justicia. Muy interesante. Decretos, estatutos y ordenanzas. Y a nosotros nos olvida toda esa partecita y creemos, y mucha gente cree, que Dios es injusto. Ojo con lo que estás diciendo. Y podríamos decir, añadir a eso tan interesante que estamos tratando, porque obviamente, para el siglo XXI, el tiempo en el que nos encontramos, pues las sociedades, las naciones se rigen bajo una constitución, que se llama la constitución de cada país, normas, estatutos y tanto derechos como obligaciones. Pero también sabemos, y es lo que entendemos que pasa hoy en las cortes de las naciones, cuando la persona incurre en una violación a esas normas, entonces viene una demanda o viene una acción, viene una intervención de la corte, la fiscalía, los jueces. Correcto. Y se entra a un fallo, y el fallo determina absolver o el fallo determina condenar.
De tal manera que cuando se absuelve o cuando se incrimina, se juzga, entonces entendemos que se hace con base o en base mejor a una norma establecida por un decreto, por una ordenanza, en este caso hablando de las leyes de los hombres, vamos a decir, en el evento de los derechos humanos o cosas así. Claro. Por lo mismo, Dios de igual manera hace justicia con nosotros, tomando como parámetro, ¿qué? La Su palabra. constitución Muy del bien. reino. Tenemos la constitución del reino y una vez que nosotros hacemos juramento y le aceptamos a Yeshua como nuestro único y suficiente Salvador, entramos en convenio con el Padre y nos metemos nosotros en la justicia del Eterno. Así es. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, entonces recapitulemos el tema. ¿Cuál es la función bíblica de la Torá para nosotros los creyentes en Yeshua? Número 1, te entrena en la justicia, en la constitución del reino. Y número 2, te enseña el estilo de vida en santidad. ¿Cómo tú vives en la constitución del reino en santidad? Porque recuerda que una vez que tú has venido a Yeshua, tu llamado es a caminar en santidad. La gente dice hoy, no, pero seguimos siendo pecadores. Discúlpame, somos pecadores redimidos, que estamos llamados a caminar cada día en santidad. O sea, nuestro estatus de pecadores cambió el día que nosotros hicimos el juramento de haber recibido a Yeshua como nuestro único y suficiente Salvador. Nuestro estatus cambió. Por eso es tan importante entender desde una perspectiva de las raíces cristianas de nuestra fe la función que tiene la Torah en nuestra vida. Y es una función súper impresionante. Entonces, número 3. La Torah es la fuente de la bendición de todo aquel que está caminando como creyente en Yeshua. ¿Sabías eso? Mira, vamos al libro de Levítico capítulo 26. Y quiero que leas el libro de Levítico capítulo 26 y veas que sí es efectivamente lo que la Torah está diciendo, que si tú obedeces lo que el Eterno te está diciendo, tu caminar va a ser en bendición. No de casa, carro, beca, porque eso es la añadidura, sino de caminar en la obediencia a su palabra. Levítico capítulo 26. Bueno, los textos que vamos a tratar no los voy a leer todos porque sería leer todo el capítulo, pero solo los quiero mencionar. Porque tanto Levítico capítulo 26 como el libro de Deuteronomio en el capítulo 28 trae consigo títulos como bendiciones de la obediencia y a su vez consecuencias de la desobediencia. Estamos hablando entonces de justicia y aquí vemos que nos indica cuando estamos sujetos en obediencia, estas bendiciones, dice la palabra, te alcanzarán. Pero dice el verso 3 puntualmente en el capítulo 26, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Entonces aquí nos damos cuenta de una palabra que me gusta mucho, Pastora Pili, Bejucotai, fue una parashá que compartimos, porque en Bejucotai precisamente nos habla de ¿qué? De los decretos. Ahora, tal vez una que sí quisiera leer a propósito del tema que estamos tratando, es precisamente la que encontramos una vez terminamos precisamente el estudio o el cierre de Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia, Torá, en el capítulo 34, en el verso 12, cierra, pero inmediatamente aparece el libro de Josué. Recuerden que Josué significa Salvador. Y es interesante porque en Josué inmediatamente terminamos la Torá, entonces el Señor le dice que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y le da una indicación y le dice, esfuérzate y sé valiente. Y se la repite, y sé muy valiente. Pero atención porque en el verso 8 da una orden, una ordenanza para ser bendecido, ya de acuerdo a lo que vimos en Deuteronomio 28, ahora le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿A qué libro de la ley se está refiriendo? Pues no se refiere a Mateo, a Marcos, Lucas, Juan, porque observen que estamos cerrando justamente aquí el primer texto, estamos cerrando la Torá
Por lo tanto, la palabra le dice, nunca se aparte de tu boca este libro, la Torá, el libro de la ley, aquí traducido como libro de la ley, haciendo referencia a las ordenanzas, haciendo referencia al manual de vida. Entonces, si me permite parafrasear, diría, nunca se aparte de tu boca este libro, manual de vida, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué está escrito en él? Las ordenanzas, los mandamientos, todo el manual de instrucciones. Y finalmente en el verso 9, nuevamente repite, mira que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo a donde quieras que vayas. Entonces aquí nos habla de justicia y nos está hablando de que para que haya una justicia justa en el sentido del bien, entonces tenemos que obedecer, meditar en este libro y hacer conforme a lo que en él está escrito. ¿Cuántas bendiciones no nos hemos detenido en nuestra vida? Así es. ¿Cuántas personas hoy en día dicen, wow, es que yo nací pobre y pobre me voy a morir? Oh, terrible. No, la pobreza no es una condición de humildad. La pobreza es una maldición. La Biblia nos enseña eso. O una manera de pensar. Claro, también, es una ¿no? maldición, es una maldición y puede ser una maldición generacional. Incluso, sí. Ahora, pero la humildad es una virtud. ¿Y qué es lo que el Eterno quiere? Que entre más tú conozcas de la Torah, más seas humilde, más camines en la humildad. De hecho, el Eterno nos dio a Yeshua la Torah viviente, y la Torah viviente tenía una característica que amo, la humildad. Bueno, hablemos entonces de cómo está compuesto el Tanakh. ¿Qué es el Tanakh? Ya vimos que el Tanakh son los 39 libros, ¿verdad?, del pacto eterno del Eterno, antes de la llegada de Yeshua a la tierra. Se compone del Tanakh. Entonces, Tanakh es un acróstico, amados míos. La T y la A conforman, voy a colocar la imagen para que la veamos todos y podamos visualizar lo que estoy hablando con respecto al tema. Déjenme compartírsela. Aquí, listo. Entonces, nosotros, ¿qué vemos? Es un acróstico, Tanakh, ¿verdad? Se toma la letra T, Torah, se toma la letra N, Nevilim, y se toma la letra K, que son los Ketubim. Entonces nosotros vemos la Torah, que son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Entonces tú puedes estar diciendo Génesis, Éxodo, Levítico. No, si hablamos de Torah, los tenemos que nombrar, porque estamos hablando de la Torah. No estamos hablando de la palabra como se dice en Pentateuco. En el Pentateuco decimos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero si los vamos a decir cuáles son los 5 primeros libros de la Torá, no podemos decir los libros en el griego. Los tenemos que decir en ¿cómo? En el hebreo. En el hebreo, que fueron escritos. Conforme al texto hebreo, claro. Correcto. Entonces, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Esos son los 5 primeros libros de la Torá. Correcto. Es importante, ¿verdad? Ahora, luego tenemos que el Tanakh se clasifica para que nosotros escudriñemos ese Tanakh de la forma como el Eterno quiere. Tenemos los libros Nevilim. Y los libros Nevilim son los libros proféticos, ¿verdad? Los que están escritos proféticamente en la Biblia. Ya más adelante vamos a hablar de todo esto. Y luego vemos los libros Ketubim, que son los libros históricos. Aquellos que nos están contando la historia. Y eso es importantísimo. Mucha gente necesita entender esto porque a veces cuando el pastor está predicando y personas que nos están viendo fuera de nuestra congregación, dice, pero ¿por qué el pastor coloca la primera gráfica cuando va a predicar escritos de la Torá? Luego el pastor coloca el Haftarah, que tiene que ver con los Nevilim y los Ketubim, y luego los escritos de la Brit Hadasha, que son el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Yo quiero ahondar allí porque a veces es importante. A ver, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que a veces es tan importante explicar el tema bíblicamente despacito,
porque hay mucha gente que dice, ay, yo quiero esta explicación sencilla para Claro. poder llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, eso es de vital importancia a nuestra vida, capturar el tema. Pastor, me gustaría que explicaras un poquito cómo Un se ejemplo, enseña un parachá Sí, dominical. bueno. Un parachá, recordemos que la palabra parashá es un plural de parashot. Parashot es una porción bíblica, de tal manera que se ha distribuido a lo largo del año en 52 parashot las porciones de la palabra. Entonces, cuando estamos compartiendo en el Shabbat el tiempo de la palabra, lo compartimos en 3 secciones de la siguiente manera. En la primera sección hablamos del texto bíblico, el pasuk que tiene que ver con el mensaje de la semana. Voy a dar un ejemplo. Por favor, explica qué es pasuk. Con la última parachá que tuvimos la semana que pasó. Estuvimos hablando de la parachá de Chelela. Chelela. ¿Recuerdan? Y entonces, ¿qué nos encontramos en este parachá? Allí nos encontramos con un texto bíblico en el libro de Números, en el capítulo 13. Entonces, la primera porción corresponde al parashat de la semana. Correcto. Y la primera cita corresponde a ese texto bíblico. Libro de Números, en el capítulo 13, versos 15 al 41. Por ejemplo, la segunda porción que vamos a desarrollar durante la enseñanza de Parachá tiene que ver con lo que se llama el Haftará. El Haftará, como ya lo mencionó la pastora, se toma uno de los libros proféticos e históricos, en este caso, por ejemplo, Josué 24, 1, 24. Es un ejemplo que estamos dando. Y finalmente, la tercera parte que compartimos del Parashá tiene que ver con el Brit Hadashah. El Brit Hadashah tiene que ver con el nuevo pacto y los evangelios. Por lo tanto, en el ejemplo que estamos tomando, vamos a tomar, por ejemplo, el libro de los Hebreos en el capítulo 3 del verso 7 y en el capítulo 4 del verso 11. Entonces, conclusión. Porción, parachá es una porción de la palabra. Sí. Una porción bíblica repartida en 52 parachá. Tenemos que cada parachá, al momento de ser presentado como enseñanza durante el tiempo de Shabbat, lo dividimos o lo compartimos mejor en 3 secciones. Correcto. La primera sección anunciando el texto bíblico y el nombre del parachá que vamos a considerar. Seguidamente tomamos una porción del libro de los profetas o los libros históricos. A esta sección se le llama el Haftará. Y finalmente tomamos un texto en el Nuevo Pacto y allí completamos entonces el estudio del Parachá por cada semana. Correcto, así es. Recuerden que es muy importante entender esto. Cuando estamos enseñando el Parachá, la base central de nuestro Parachá es llegar a Yeshua. Si enseñamos Absolutamente. el Parachá Sí. sin llegar a los escritos de nuestro amado Yeshua, perdimos el tema. Claro. Porque el tema central de nosotros como creyentes es ver a Yeshua. Y podríamos hacer una claridad a propósito, ya que mencionas esto y estamos como adentrándonos en varias cosas a la vez, pero lo que tú mencionas es tan importante cuando alguien está viendo estas enseñanzas. Si usted lo nota, mi amado hermano, o amada hermana, eso es una enseñanza muy sencilla, extremadamente Quisimos sencilla. ser muy sencillos. Estamos procurando hacer un lenguaje lo más práctico posible, de tal manera que cada uno de ustedes lo pueda entender con absoluta sencillez y facilidad. Entonces, es muy interesante lo que acabas de mencionar por lo siguiente. Hace unos días compartía con una persona que me dijo que estaba siguiendo o que se había interesado en estudiar la Torá y había encontrado en internet a alguien enseñando Torá y que sabía que esa persona que enseñaba Torá era una persona judío ortodoxa y que le parecía que enseñaba muy bien. Entonces, cuando hablamos con esta persona, le dije, debes tener mucha precaución al escuchar ese tipo de enseñanza, porque aunque parezca una enseñanza muy agradable, muy práctica, también es importante recordar que el parashá que se está enseñando no conduce, y tú me lo estás diciendo, no conduce a Yeshua. ¿Por qué?
porque obviamente ellos en su condición de ser ortodoxos no reconocen a Yeshua. Por lo tanto, esto que acabas de mencionar me parece extraordinariamente importante. Por eso nuestro parashá va repartido en esas 3 secciones. El número, la referencia particular del parashá que tratamos, los libros proféticos y tercero, fundamental, el nuevo pacto, porque siempre el parashá debe llevarnos como dirección a Yeshua. Un parashá sin Yeshua entonces está absolutamente incompleto y terminaríamos siendo ortodoxos, es decir, terminaríamos negando a Yeshua. Y recuerden algo súper importante. Brit Hadasha es pacto renovado. Amén. No es que el Eterno dijo, no, yo ya voy a abolir este pacto del Tanakh y ahora voy a hacer un pacto diferente. Recuerden, es un pacto renovado y eso es muy importante. Amén. Después lo vamos a ver con más Que tenemos que tratar amplitud, ese tema con... sí. Sí, correcto, muy bien. Ahora, cuando usted escucha la palabra Torah, yo recuerdo que cuando nosotros preguntábamos a alguien, ¿qué significa Torah para ti? La gente dice, eso tiene que ver con los hebreos, con los judíos. La gente no tenía ni idea que Torah está en nuestra Biblia. Sí. Cuando nosotros le decíamos, abran sus Biblias hebreas, todo el mundo decía, ay no, yo no tengo Biblia hebrea, yo la tengo en español. Eso es una versión. Pero nosotros todos tenemos una Biblia hebrea porque la Biblia fue escrita, la Torah fue escrita en hebreo, en arameo y en el hebreo. Entonces es importantísimo. Ahora, ¿qué es Torah, Pastor Roberto? Porque la gente hoy día, como la han relacionado, y en los púlpitos se ha dicho tanto Torah es ley, Torah es ley, Torah es ley. Y resulta que Torah no significa ley, amados míos. Es un desarrollo para la ley. Pero en realidad Torah no significa ley. Torah significa enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. Amén. Instrucción. Entonces, vamos a definir la palabra Torah. ¿Cómo vamos a definir la palabra Torah? Y es importantísimo, la palabra Torah viene de una palabra hebrea que se deriva de una palabra hebrea que significa yará. Escríbalo, por favor, yará. Veamos la enseñanza de qué es yará para poder entender la palabra Torah. Apasionante. No, es impresionante. Y lo estamos tomando con este tiempo porque, mira, hermanos, hace algunos años, y tenemos que ser muy claros en lo que estamos diciendo, algunos años, 20 años sí por lo menos, cuando por primera vez se nos enseñó algo que tenía que ver con Torah, la primera reacción que todo ser humano, o digamos mejor, todo creyente, tiene en su corazón es un rechazo. Sí. La palabra Torah produce inmediatamente un rechazo, como el rechazo que produce el concepto judío. Pero cuando nosotros examinamos y escudriñamos las Escrituras y entendemos a la luz de la palabra, nos daremos cuenta con absoluta certeza, en primer lugar, que Yeshua es un judío, Claro. que los 12 apóstoles fueron judíos, que Abraham, Isaac y Jacob son el pueblo de Israel, que a partir de toda esta enseñanza viene el pueblo de Israel y a través de la enseñanza de las 12 tribus y el monte Sinaí y Moisés y toda esta historia, de allí viene entonces entre esas 12 tribus Judá, que es lo que conocemos como los judíos hoy. Todo esto simplemente para significar. Entonces, si para nosotros entrar en contrariedad con la palabra Torah o entrar en contrariedad con la palabra judío produce rechazo, que es lo que conocemos como el antisemitismo, entonces no podrías tener en tu mano, ni en casa, ni en tu iglesia, una Biblia. Por favor. Pues claro. Porque además todas las, voy a decirlo de esta manera, ¿cuál es la palabra? Toda la liturgia, la palabra liturgia no va a creer usted que es una palabra de carácter católico. Sí. La conocimos en la iglesia tradicional, pero la liturgia es el ordenamiento de un servicio, y toda la liturgia de un servicio, el adorar, el presentar la palabra, el hacer la alabanza, el presentar ofrendas, el preparar una mesa, toda esa liturgia
obedece precisamente a las ordenanzas de la Torá. Incluso, Claro. sabe, hermana Pili, tomar la ofrenda. Todo. Todo es un acto hebreo, hebraico. Pues es que Y no todo puede está ser, inscrito en la Torá. tiene que ser Torah. Entonces, Porque si no es Torah, entonces ¿de dónde claro, viene? entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos en el corazón esa adversidad cuando se nos menciona Torá si todo lo que hacemos hoy en la iglesia como creyentes es toraico? Es absolutamente tomado de la Torá. Entonces, ante el punto es interesante hacer este paréntesis solo para recordar, como tú lo mencionabas, la palabra Torá, que viene de un origen en hebreo, yará, también la palabra moré, significa arco, significa flecha, arquero, instructor, maestro, guía, pero más importante significa luz. Entonces podríamos sintetizar la palabra Torá en el sentido no como se tradujo en el griego, ley, aunque obviamente es un libro de leyes, obviamente es un libro de ordenanzas, de mandamientos, pero más que ley, como se tradujo, repito, en griego, Es una flecha. es ante todo un manual de instrucciones, Sí. un manual de vida. Yo siempre digo esta palabra. Es tan interesante este manual de vida que nos enseña cómo tener tiempo de reposo, que nos enseña cuántos días trabajar, que nos enseña incluso de manera saludable qué alimentos debemos consumir, que nos enseña cómo educar a nuestros hijos, que nos enseña cómo establecer una familia, que nos enseña cómo administrar las finanzas. Por favor, es un manual de vida, y cuando nosotros entendemos qué es Torá, no como nos lo enseñaron antisemíticamente, sino cuando lo entendemos a la luz, porque significa luz, a la luz de la palabra, entonces entendemos el manual de vida. ¿Por qué? Cuando compramos un instrumento en casa, nos damos cuenta que lo primero que hay dentro de la caja es un manual de instrucciones. Pero lastimosamente cuando abrimos el objeto, la caja, y lo primero que tomamos es ese manual de instrucciones y lo desechamos, porque asumimos que yo sé cómo manejar ese producto. Al poco tiempo, al momento de estar tratando de armarlo, de conectarlo, se sucede un incidente, el equipo se dañó e inmediatamente lo que hacemos es regresar al manual de instrucciones para entender en qué parte cometimos un error y el producto no funcionó. Y recurrimos, por supuesto, a la garantía y todo lo demás. Claro. Esto es Torá, un manual de instrucciones. Así es. Entonces vemos que si la palabra yará es un arco, es una flecha, está apuntando. Vemos lo interesante porque fíjate lo que el pastor explica. Moré significa arquero, pero la Torá es la flecha. La que dispara, la que hace, la que llega, la que apunta. Es La dirección. ese arco que llega a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, el Eterno escogió al pueblo de Israel, y el escoger al pueblo de Israel comenzó en Abraham y su descendencia, Así es. para que fuese el medio por el cual las escrituras fueran conocidas para todas las naciones. Eso es Todas las importante. naciones. Es importantísimo. Entonces vemos que la herencia que hemos recibido como hijos del Eterno tiene un sabor, ¿qué? ¿Griego? No. ¿Latino? Por supuesto que no. La herencia que nosotros hemos recibido, ¿americano? Jamás. La herencia de nosotros, la herencia del Eterno, tiene un sabor hebraico. Hebraico, amén. Esto significa que la palabra del Eterno está empapada de características tanto culturales, lingüísticas, hebreas. ¿Hasta dónde lo vamos a entender? En Entonces, todo el sentido, culturalmente. Claro. Entonces, nosotros podemos entender entonces, para concluir aparte, dice que las raíces bíblicas cristianas provienen del fundamento del pueblo hebreo. Si alguien aquí me dice a mí, no, es que nuestras raíces no vienen del pueblo hebreo, sino de Yeshua, te tengo que recordar que Yeshua, la genealogía de Yeshua en Mateo 1 y en Lucas, nos demuestra que era pueblo hebreo. Por supuesto. 100%. Así es. Entonces, si eso es así, ¿qué hay de malo con que tú entiendas, apliques y entres a entender la Torah?
si es hebreo, si es nuestro sabor, si es nuestra raíz. Es importante lo que estamos diciendo. Entonces, desde luego. para poder llegar al tema, yo quiero compartir, quiero llegar, queremos tomar este tema, impartirlo en tu vida y que entre como un soplo del omnipotente sobre tu vida. Sí. En realidad, lo que hoy en día la iglesia ha recibido, pues es que es un evangelio envuelto en una cultura grecorromana. Y duele decir eso. Y la gente dice, por supuesto. No es así. Sí. Nosotros hemos recibido un evangelio grecorromano, ¿verdad? Pues no se vaya más lejos. Si tú dices, mira la traducción bíblica que tú tienes. Muchos tienen la Reina Valera del 60, otros tienen la nueva versión internacional. Del oso. Pero esas versiones fueron traducidas por frailes romanos. Claro. Casiodoro Reina, precisamente, Claro. Y la tengo justamente Ay, acá. pastora Pili, pero es la Biblia. Sí, amados, es la Biblia. Pero es para que te des cuenta el trasfondo grecorromano Desde que luego. hemos tenido. Entonces, las escuelas que hemos tenido, los institutos, las universidades que hemos tenido, han sido greco-romanas. Y déjame compartir esto respecto a eso que mencionas sobre el tema universidades grecorromanas. No hay duda, es indudable, pues, como hoy tenemos institutos, universidades extraordinarias que llamamos universidades cristianas, por favor, excelentes. Y de verdad, gloria al Padre por los maestros, por esos institutos que dedican sus establecimientos al estudio de la palabra, la teología. Claro. Claro, por supuesto, en las teologías, y de hecho tenemos a nuestro hijo que se graduó hace unos años de Universidad Cristiana Teológica, muy importante, y obviamente el estudio que le dedican al contexto hebraico es muy mínimo con respecto a lo que se hace en otras materias que tienen que ver con el pensamiento greco-romano. Ahora, usted me va a decir, ¿pero qué hay de malo con el contexto greco-romano? Obviamente, la cultura griega, como el Imperio Romano, han sido extraordinariamente importantes en la historia. Al respecto no vamos a entrar en discusión, por favor. Solamente estamos haciendo una evaluación de nuestro texto bíblico para que haya claridad en conceptos. Obviamente, el Imperio Romano, al ser ese imperio tan poderoso como lo fue, y el Imperio griego a la par, ellos siempre tenían una ocupación y era ser estudiosos de la mente, de la filosofía, del humanismo, de las ciencias, de las artes, aún de los deportes. Recuerden que las Olimpiadas griegas, todo esto, la filosofía del cuerpo, para ellos la labor del cuerpo importantísimo, por eso dice que los griegos, etcétera. Pero su pensamiento griego, ideología. Hay una expresión, hermana Pili, la voy a mencionar, no vamos a entrar en ella, pero solo lo voy a mencionar. Desde el punto de vista griego, dice un libro que he estado leyendo, que es muy difícil explicar a Dios desde el punto de vista griego. Entonces pregunta el autor, ¿por qué es imposible explicar a Dios? Bueno, no imposible, es muy difícil explicar a Dios desde el punto de vista griego, porque desde el punto de vista griego lo entendemos en el concepto de la lógica y la razón. Claro. Y cuando tratamos de entender a Dios desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista razonable, el método, los 10 pasos del método razonable, el método científico, pues es imposible entender cómo Dios, Yeshua, caminó sobre el agua, es imposible entender cómo Yeshua resucitó, es imposible entender desde el punto de vista de la razón y del entendimiento lógico cómo pudo tomar barro y hacer que un invidente tuviese sus ojos. Es decir, por eso cuando esta expresión que estás presentando, hemos sido formados a través de tantos años por excelentes predicadores, por extraordinarios maestros de la Biblia, pero bajo el fundamento del contexto griego, del contexto romano. Ahora, hay algo, pastor, que yo quiero compartir, que puede moverle digamos, el piso a la gente. En la actitud de la enseñanza hebrea corremos un riesgo. Ajá. Porque rescatar el pensamiento inicial con el cual fue escrita la palabra del Eterno
¿verdad? El contexto, los fundamentos de nosotros como creyentes en Yeshua, es rescatar el texto original con el cual fue escrito sobre mí, Yeshua, sobre nuestro Mesías. Es muy bien. Pero también a veces en las raíces hebreas de la fe nos llenamos de mucho conocimiento. Por supuesto. Y nos llenamos de tanto conocimiento que se nos olvida la parte vivencial de la Torah. Porque déjame decirte una cosa, la Torah es vivencial. Yeshua enseñó lo más importante que él enseñó de la Torah fue vivencial. O sea, él tomaba a los discípulos, les enseñaba las escrituras, les enseñaba el texto hebraico. No era que ellos no lo conocieran, se estaba recordando la Torah. Pero cuando los enseñaba, los enviaba a hacer lo que él estaba diciendo. ¿Para qué? Para que no se llenaran de conocimiento. Porque a veces el conocimiento nos vuelve orgullosos y nos aísla de todos los demás. Y el Eterno quiere que nos mantengamos centrados en Yeshua. Y si nos mantenemos sentados en Yeshua, nuestra forma de compartir la Torah será vivencial. Ahora bien, cuando estudiamos los orígenes de la fe cristiana, encontramos una tremenda riqueza espiritual. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque encontramos datos sobre el carácter del Eterno en ese estudio que no podríamos conocer en otro libro. Amados míos, la forma como Yeshua decía, yo he venido para traerles de nuevo a mi Padre, porque están desconociendo a mi Padre. No están entendiendo la riqueza que trae mi Padre sobre ustedes. Entonces, por encima del tiempo, del espacio, de nuestra espiritualidad, está investido el manto cultural, amados. Claro, por el supuesto. Idioma, la vida. Definitivamente, la cultura del Medio Oriente, dice mi maestro Rico Cortés. Sí. Dice la cultura del Medio Oriente, que si nosotros no la entendemos, no vamos a poder entender el trasfondo espiritual de Yeshua. Y ese es precisamente un poco el punto de lo que estamos tratando en el concepto griego. Sí. Porque si nosotros entendemos, vamos a colocar un ejemplo muy simple, Pastora Pili. ¿Cómo nosotros podemos entender hoy en el siglo XXI? Y voy a hablar, comillas, en un caso como nuestro país natal, Colombia. ¿Cómo yo puedo entender el 20 de julio de 1810 el grito de la independencia? ¿O cómo yo puedo entender el 7 de agosto la batalla de Boyacá? Claro. Yo no la puedo entender en el contexto del siglo XXI, porque en el contexto del siglo XXI, el sistema militar del siglo XXI cuenta con armamento, cuenta con tecnología, cuenta con aviones, con tanques de guerra, con no sé cuántas otras cosas. Con otro tipo de geografía. Pero si entendemos el contexto de la batalla de Boyacá, como dice la historia de nuestro país, unos campesinos oriundos de los llanos orientales, descalzos, con machete, caminaron por horas y días hasta llegar a la llamada Santa Fe de Bogotá y encontrarse allí con los españoles que tenían mayor capacidad, tecnología, armamento y cultura, vamos a decir. Entonces, ¿cómo lograron estos hombres, casi raquíticos, sin buena alimentación, sin ninguna preparación de guerra, cómo lograron vencer al ejército español? Para poder entender ese contexto histórico necesitamos, como si puedo usar la palabra, entre comillas, como transportarnos a la época. Claro. Y de hecho producciones de televisión en nuestro país han tratado de revivir históricamente con los pequeños detalles, con la escenografía más típica posible. Esto es lo que estamos haciendo en el siglo XXI con la Biblia. No podemos entender los contextos bíblicos, de los pasajes bíblicos, de la historia bíblica, de lo que vivió Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé, o ya en el tiempo más reciente, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, a menos que entendamos la cultura
cultura, la forma de vida, el lenguaje, las tradiciones, el imperio que dominaba el momento. Para poder entender ese contexto bíblico necesitamos caminar allí y, repito, entender el modo de vida de ese entonces. Y así, cuando comprendamos la palabra, encontraremos que en esas raíces, por eso el contexto es raíz, tenemos que ir a esa raíz hebraica de la Biblia para comprender mejor nuestro texto en el día de hoy. Entonces, si alguien a usted le dice, ay, usted está siendo judaizado, ay, usted se volvió mesiánico, nosotros no somos una denominación. Si alguien nos está viendo y dice, ay, esos son judíos, o esos son mesiánicos, nosotros no somos una denominación. Porque es tan importante lo que estoy diciendo, porque si somos una denominación más, ya hay 44,000 denominaciones. Y una Sí. más que divida el cuerpo del Eterno, pues terrible, ¿verdad? No. ¿Qué somos, Pastora Pi? Es importante aclarar algo. El estudio de las raíces bíblicas hebreas del cristianismo no tiene la intención, amados míos, de convertir a nadie a ser judío, de judaizarlo. Nosotros no proveemos la identidad del creyente en el Mesías porque apartamos al Mesías y dejamos a los judíos, o dejamos a los judíos y apartamos al Mesías. De ninguna manera. La idea y el trabajo ministerial del Eterno en la restauración de las cosas que están sucediendo en este momento es que nosotros aprendamos que la identidad de nosotros, del creyente de hoy en día, viene de su rabí. ¿De quién? De nuestro maestro, el Señor y Salvador. ¿Quién? Yeshua HaMashiach. Esa es mi identidad. Amén. Quiero que usted repita eso. Mi identidad es Yeshua HaMashiach, mi Salvador. Cuando nosotros centramos nuestra vida en Yeshua, quitamos todo tipo de denominación. No, es que nosotros somos de las raíces hebreas. No, es que nosotros somos mesiánicos. De ninguna manera. Nosotros no somos ningún tipo de denominación de esas. Nosotros somos seguidores de nuestro Mesías. Amén. Para obedecerlo. Amén. Eso somos nosotros. Eso es importante, ¿verdad? Así le quitamos como los que les puedan estar colocando, como la marca que te puedan estar colocando, quítala, porque no existe denominación. Porque Yeshua no vino a morir por una denominación, Yeshua no murió por la denominación de las raíces hebreas de la fe. Yeshua no murió en la cruz del Calvario por la denominación de los judíos. Yeshua no murió por la denominación tuya, ni la de él, de aquel, ni la del otro. No, Yeshua murió para traernos liberación. Amén. Y redención. Exacto. Y eso es muy diferente a nuestra vida espiritual. Ahora, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2, verso 8, porque ahora nos vamos a centrar en la función de la Torah como creyentes. Y ahí vamos a ver el universo tan importante que tiene la Torah en nuestras vidas. Así es. Efesios capítulo Libro 2, de Efesios 8. Capítulo 2, y vamos a tomar el verso 8. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oh, esa cita es impresionante. Porque para entender esa cita necesitamos Torah. Necesitamos Torah. Entonces, algo que tiene que quedar muy claro siempre en nosotros, como creyentes en Yeshua, es que la salvación es por gracia. Y para nosotros está clarísimo, y para todo aquel que me esté escuchando es importante entender que en Yeshua la salvación es por gracia. Nadie es salvo por guardar los mandamientos. Yo nunca voy a enseñar eso. O sea, si usted cree que nosotros estamos diciendo que para ser salvos tenemos que guardar los mandamientos, eso no lo dice la Torah. Para nosotros como creyentes en Yeshua, no lo dice. Nadie es salvo por guardar los mandamientos, la Torah, las fiestas, los estatutos o los decretos. Tú no vas a ser salvo por ello. Esto no es una función de la Torah. Esto es importante, amados míos, porque por eso es que nosotros tenemos tan mal el concepto de la Torah.
Porque nosotros, la gente dice, no, es que nosotros ya somos salvos y no necesitamos los 10 mandamientos. Claro. Pero es que nadie es salvo por guardar los mandamientos o por guardar las fiestas. Esa no es la función de la Torá. Y estamos combinando algo que no está escrito. Pastora Pili explica eso bien. Tenemos que explicarlo, pastor, porque si no, se nos queda como en el aire, sí. ¿Verdad? Bueno, y ¿en qué sentido es tan importante? Este es un tema que debería ser tal vez un tema para que tratemos en particular, digamos. Sí. Pero para mencionarlo, es muy importante tener presente que hoy por hoy la congregación se quedó en el tema de salvación. Sí. Es el tema número uno de la congregación. Cuando hablo de congregación me refiero a la iglesia. La palabra correcta es congregación. Sí. ¿En qué sentido? En que toda la pregunta que creyente tiene con respecto a otro creyente es: ¿eres salvo o no eres salvo? Bueno, esa es una pregunta importante. ¿Se pierde o no se pierde? Ese es el punto. Pero para que podamos tener claridad frente a ese cuestionamiento, necesitamos entender, número uno, que el creyente es salvo primero por gracia. Absoluto. Y sin ese concepto claro, ¿para qué profundizar en polémicas, en disyuntivas, en la denominación de aquí, en la dominación de allá, contigo, en la sana doctrina de aquí, en la sana doctrina de allá? Y entonces, en conclusión, todos tienen razón, sí, según su manera de ver el contexto de una palabra. Correcto, así es. Entonces, aclaremos el concepto, porque la función de la Torá no es salvarnos por los mandamientos. Por favor, claro que no. ¿Por qué nosotros tenemos que entender esto? Los creyentes que somos salvos por gracia, somos los que guardamos los mandamientos, la Torá, las fiestas, los estatutos y los decretos. ¿Por qué? Porque entendimos la gracia salvadora. Por supuesto. No porque vamos a estar con la licencia para pecar, como lo que llamamos hoy en día. Vaya a Juan capítulo 14, verso 15 y vea cómo las escrituras nos demuestran a nosotros en el pacto renovado. Yeshua nos magnifica para que lo entendamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Libro de Juan capítulo 14, verso 15. Si guardan mis mandamientos, ¿serán salvos? No. Ustedes son salvos, ahora guarden mis mandamientos. Cambia completamente. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, solo existe, amados míos, una forma bíblica espiritual y legal para demostrar nuestro amor y confianza y lealtad al Rey que vive para siempre. Se llama obediencia. Tanto que yo creo que si hay una palabra en la que yo he insistido, Pastora Pili, y a lo mejor las personas que están más cerca con nosotros saben, es el contexto de obediencia. Porque hace unos días, recuerdas que estábamos compartiendo precisamente en la celebración de Shavuot, enseñamos la importancia de entender el concepto de redención. Porque redención, cuando se paga un precio, y es el precio que Yeshua pagó por la humanidad, es importante entender que aquí la palabra redención tiene que ver con salir de una casa de servidumbre, es decir, de una condición de esclavitud a la cual o en la cual alguna vez estuvimos, con el vínculo al pecado, a la esclavitud del mundo, las vanidades, los placeres, etc. Y el Señor nos trae de esa condición de esclavitud, de casa de servidumbre, y nos trae a su presencia. Sí. Entonces aquí se da si puedo usar la expresión, un pacto, que es el que se conoce con el pacto entre un soberano y un esclavo. Sí. Es decir, ahí viene la palabra redención. Hay un soberano que es nuestro Dios Padre Todopoderoso y nosotros. Entonces, en esa condición de soberano y de esclavo o de siervo, puedo usar la expresión, se hace entender por obediencia que el siervo está en obediencia absoluta. ¿A quién? A su soberano. Correcto. Por eso, cuando nosotros podamos entender con claridad el concepto de redención, entenderemos por redención, porque es que es tan fácil decir, somos redimidos. Pregúntalo, haz una encuesta. Hagamos una encuesta. ¿Eres tú redimido? Oh, sí, por supuesto, yo soy redimido. Claro que sí, pero la condición de ser redimido es
que por la gracia que somos salvos, entonces ahora que soy redimido por esa gracia, yo debo estar en obediencia. Caminar en ¿Y qué obediencia. dice la palabra de Juan? Entonces, amando al Padre, y para amar al Padre, ¿cómo lo amo? Guardando los mandamientos. Claro, así es, pastor. Bueno, quiero llevarlos a una cita bíblica con la cual el Eterno nos va a hablar poderosamente, que está en el libro de Isaías, en el capítulo 45 y en el verso 22. Quiero que leamos esta cita de acuerdo a como la Biblia lo dice literalmente, y la vamos a expresar en un verbo allí que hay en el hebreo que es súper importante para que veamos la trascendencia de lo que el Eterno nos está diciendo cuando nos da esta cita para nuestra vida. En Isaías 45, 22 dice, mirad, léela por favor, pastor, en tu versión. Dice, bíblica. mirad a mí, ¿Vuelve a decir eso? mirad a mí, Ajá. y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué significa mirad a mí? ¿Usted si alguna vez se ha detenido a leer esa cita bíblica, ha dicho, Padre, ¿cómo que mirad a mí? ¿Sabe que la palabra mirad significa paná? Y esa palabra paná significa regresa a mí. Porque cuando estábamos en el mundo, salimos del Padre, nos perdimos en el mundo, no pertenecíamos, y el Eterno dice, regresa a mí. Eso es lo que está diciendo, mirad a mí. ¿Para qué tenemos que regresar al Padre? Para ser salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay Más. No hay más. No te extrañes, amado, que mientras vamos aprendiendo los mandamientos y lo que Dios espera que nosotros percibamos por medio de su Ruaj HaKodesh, que sea un deseo profundo del Eterno decirte, regresa a mí, regresa a mi Torah, regresa a lo que yo te quiero enseñar en guardar y en obedecer. No te extrañes que esa sea la palabra con que el Eterno te esté llamando hoy. Ahora, en el libro de Romanos, en el capítulo 14 y en el verso 11, hay una cita bíblica que el Eterno nos quiere recordar a nosotros. ¿Por qué es tan importante regresar al Eterno? Pastora Pili, pero yo ya regresé porque yo soy salvo. Puede que tú eres salvo, pero nunca has entendido el guardar lo que el Eterno quiere, lo que el Eterno quiere que tú vivas. Y en la constitución de su reino. Mucha gente hoy en día se congrega en una iglesia, es salva, pero sigue pecando. Entonces, ¿cuál es la dignidad de guardar? ¿En dónde estás obedeciendo? ¿Cuáles son tus parámetros? No, porque es que ya soy libre y tengo licencia para pecar. Ese es el gran error doctrinal con el cual nos han criado. Y por eso tenemos problemas hoy serios de drogadicción, de alcoholismo, de adulterio, de fornicación, de lesbianismo, de homosexualismo, de robo, de mentira, de rebelión en el reino del Eterno. Imagínense ustedes el convenio en el cual nosotros estamos y la rebelión en la cual nos estamos metiendo por no hacer lo que el Eterno nos quiere llevar para obedecernos y bendecirnos. Entonces, Romanos capítulo 14. Libro de Romanos capítulo 14, verso 11 dice la palabra. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy Yahweh. ¡Wow! O sea, entonces para confesar que Él es el Eterno, tenemos que confesarlo completamente y entender hacia dónde va. Me voy a ir siguiendo para que veas que lo que te estoy enseñando en este momento es completamente la raíz y que el pacto renovado nos quiere llevar de nuevo a la Torah. Pablo escribió perfectamente lo que él quería dar. Se tergiversó, en varias versiones se dio a entender que Pablo se alejó de la Torah y eso nunca fue así. Al contrario, nos acercaba a la Torah. Filipenses capítulo 2. Versos del 9. Vamos a leer, pastor, desde el 9 hasta el 22, contundentemente. Bueno, muy bien, dice la palabra.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, A Yeshua. para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, Ajá. y toda lengua confiese ¿Qué? que Yeshua es el Señor, para la gloria del Padre eterno. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Wow. porque Yahweh es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Yeshua yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, Aleluya. aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. Aleluya. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Yeshua enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo en mí el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Yeshua. Pero ya conoceréis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Tremenda enseñanza la de Pablo a nuestras vidas, cuando nos lleva a toda verdad en Yeshua. Ahora, voy a llegar de nuevo a Isaías 45 para que vean cómo empalman las dos enseñanzas, la de Filipenses 2 con Isaías 45, 22. Dice la palabra en Isaías 45, 22. Mirad a mí. ¿Qué es? Regresa a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más. No hay más. Léase ahora Isaías 45, 23, Pastor Roberto, y Isaías, vea la conexión que hay con Filipenses 2:9. Dice la palabra, porque mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Sigue? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pablo desconoció el Tanakh. Pablo estaba dando una referencia bíblica a Isaías 45, 23, hablando de nuestro amado Yeshua. Ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que el que Yeshua es el Señor. Fíjate la forma como el Eterno nos está diciendo, regresa a mí, y la forma de regresar es a través de Yeshua. Porque Hermoso. fue el texto que tomamos de Filipenses 2:10 ahora mismo. Precisamente Claro que lo sí. quiero retomar. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Claro. Amén. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo el texto del Brit Hadashah, que siempre se usa para evangelizar y para presentar la oportunidad de confesar a Yeshua como el Mesías, que el Padre lo levantó de entre los muertos, viene del Tanakh. Tanakh. Amén. O sea, que Pablo no tomó ese versículo y dijo, se va a doblar todo el mundo, toda rodilla se doblará ante Yeshua. Pero es que Pablo era un erudito bíblico y Pablo nunca desconoció el Tanakh, nunca lo desconoció. Todo lo contrario. Al contrario, siempre nos acercaba al Tanakh. ¿Será que una vez, yo quiero hacerte una pregunta contundente? ¿Será que en vez de ver la Biblia como un libro dividido en dos partes, realmente es solo un libro completo? ¿Y será que nos dieron un sistema de creencias donde nos dividieron el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento, o sea, el pacto antiguo y el pacto nuevo, ¿será que ese fue el concepto que nos colocaron a nosotros? Que por eso nos cuesta tantísimo entender la mente de Yeshua y la mente de nuestro Padre, que es una sola. Mira, déjame compartirte algo. Lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, que ojalá le cambiemos ese nombre porque no hay nuevo, sino es la renovación, el pacto renovado, ¿verdad? Se comenzó a escribir 50 años, 95 años después del Mesías. Ten clara esta fecha importante. Después de la muerte de nuestro Mesías, hasta entre el 50 y el 95, después de la muerte de nuestro amado Yeshua, fue cuando se empezó a escribir el pacto renovado. Se confirmaron 27 libros en el Brit Hadasha, 3 siglos después de la muerte de nuestro amado Yeshua. 3 siglos después. Cuando la Biblia menciona la palabra escrituras, no puede estar hablando del Nuevo Testamento o del pacto renovado, porque no existía. Por supuesto. ¿De qué está hablando? Del Tanakh. Del Tanakh, claro. Fíjate que es muy interesante, Pastora Pili, que en el siglo I, porque recuerde que hemos estado mencionando, es necesario recordar y ubicarnos en el momento histórico del que estamos hablando, en el que se escribió el documento. Esta es una versión del año 60. No Claro. estamos hablando de la escritura del primer siglo, porque en el primer siglo nunca se conocía el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Todo era conocido como las escrituras. Claro, claro. Ahora, recordemos, y esto solo lo vamos a mencionar porque esto tenemos que tratarlo en otro tema, pero hay que recordar que sabemos que fue hasta el momento de Tertuliano. ¿Quién es Tertuliano? Pues uno de los padres de la iglesia que acuñó los términos Antiguo y Nuevo Testamento. Eso fue a finales del siglo II. Claro. Pero ni siquiera Tertuliano fue el que realmente hizo la división que conocemos hoy. Esto es un dato que ya ustedes han investigado en las tareas que tenemos de Parachá anteriormente, y solo lo voy a mencionar. Aparece un sacerdote, un clérigo llamado Marción de Sipone. Por favor, escríbalo en sus notas. Como dice nuestro maestro, el hermano Rico, no se quede con la información que nosotros le damos. Por favor, verifíquela. Claro. Pero Marción de Sipone fue alguien que vivió entre el año 85 y 161 y fue un escritor, un teólogo griego que interpretó las escrituras mediante un concepto filosófico helenista de dualismo, donde existen dos seres supremos, uno bueno y uno malo. Y este hombre fue quien precisamente, haciendo sus estudios y sus conceptos teológicos, filosóficos y demás, dividió por primera vez las Biblias, porque tú acabas de decir algo extraordinario. ¿Será acaso que la Biblia es solo un libro compuesto por 66 libros? Pues obviamente que sí, Claro. Por eso se llama Biblia. Biblia es componente de libros. Pero este señor Marción de Sipone se le ocurrió colocar esta página en blanco, que dividió, que separó lo que llamamos hoy Antiguo Testamento de Nuevo Testamento. Y no pare había. de contar, porque el tema, si me dejan navegar en este tema, nos vamos Sí. a ir unos cuantas horas, pero se los dejo de tarea. Por favor, escudriñe sobre este tema, porque esta página en blanco aquí, que tal vez tú la has visto tantas veces y nunca te has preguntado el por qué, tiene una respuesta histórica muy importante. Yo la arranqué. ¿Sabe por qué la arranqué? Porque no es parte de mi Biblia. Y como no es parte de mi Biblia, no voy a permitir que mi libro esté dividido. Es uno solo, es el libro más poderoso que yo pueda tener. Sí, básicamente Ok. lo que se pretendía, y es, mira, lo que se pretende con esta hoja en Separar. blanco es que todo el Tanakh, es decir, todo el contexto hebraico Desaparezca. no conecte con lo que llamamos Nuevo Testamento. Claro, ¿no? Impresionante. Y resulta que el texto del Tanakh conecta con el Brit Por Hadasha, favor. con el pacto renovado. Muy interesante. Bueno, quiero que abra su Biblia en 4 citas bíblicas. Vamos a navegar en estas 4 y terminamos. Amén. Yo estoy apasionada, yo sé que el pastor, ni modo porque él es más apasionado que yo. Pero saben, cuando llegamos a estos niveles, parar, cortamos lo que estamos haciendo. Permítame hacer una anotación. necesito a eso. llegar hasta el final. Interesante. Mira,
Sabes, un rabino debía dar sus clases en la escuela rabínica. Tú sabes, son gente que le dedican todo el tiempo a estudiar. Y los estudiantes desde muy temprano en la mañana llegaron a su escuela, pero cosa muy particular sucedió ese día. Su rabino no llegó. Es muy extraño, un hombre que todos los días sin excepción, bueno, a excepción de Shabbat mejor, estaba en la escuela enseñando la Torah, pero este día el rabino no llegó y sus estudiantes muy preocupados por su maestro, por su rabino, decidieron ir a buscarle en casa. Ajá. Cuando llegaron a casa, lo encontraron en pijama y con un ambiente, con una sonrisa, con un semblante lleno de gozo. Y entonces los estudiantes le dijeron: Rab, estábamos muy preocupados por ti. No has llegado a la escuela toraica hoy a enseñarnos la Torá. ¿Qué ha pasado? Pensamos que estabas enfermo. Y entonces este rabí dijo: Dios Padre Eterno es el dueño de los días y el dueño de los tiempos. Esta mañana, desde muy temprano antes de ir para la escuela, leí una palabra. Y la palabra que leí en la Torá me enseñó cuán grande, cuán majestuoso, cuán maravilloso es mi Padre, que me permite hoy respirar este nuevo día. Y estoy tan apasionado y tan gozoso con esa palabra que estoy aquí disfrutando de esa palabra y voy a pasar durante todo el día meditando en esa palabra, porque tengo que darle gracias a mi Padre Eterno que me permitió un día más. Esa es la historia, pastor. Explíquese. Porque parece que cuando algo se tiene que explicar no está bien. Pero lo que quiero significar es cuando estamos en la palabra. Sí. Cuando este rabí encontró una palabra que seguramente la ha leído tantas veces, pero cuando este día se levantó a hacer su devocional y la leyó, encontró tanto gozo en su corazón, entró en un nivel tan profundo de conexión con el Padre que hasta olvidó de ir a la escuela a enseñar Torah, porque él estaba en el gozo, en la pasión, en la presencia del Padre. Así es el pastor. Está en la Torah y a él se le olvida que los minutos van pasando. Bueno, vamos. Vamos a leer 4 citas bíblicas contundentes. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24, verso 27. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24, verso 32. Y vamos a leer Lucas 24, 45. Y vamos a terminar con Juan 5, 39. Y esas 4 citas las vamos a tener bien claras en nuestra vida espiritual para escudriñar la palabra. Recuerden que la palabra de hoy, el tema de hoy se llama ¿qué son las escrituras? Muy bien. ¿Qué son las escrituras? Nosotros pensábamos que las escrituras eran los 66 libros de la Biblia. Esa es la Biblia. Pero, ¿qué se refiere la palabra cuando habla de escrituras? Muy importante, ¿verdad? Hay que diferenciar una cosa de otra. Entonces, Lucas capítulo 24, verso 27. Pastor. Dice la palabra: y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es que esa cita es tan contundente que yo creo que si la explico se va a lo que hay. Desde Moshe, Torah, y siguiendo todos los profetas, Nevilín, les declaraba todas las escrituras, los Nevilín, los Ketubín. Que él decían. ¿Y qué les declaraba? Las escrituras. ¿Cuáles? El Tanakh, porque no había Brit Hadash. ¿Se dan cuenta que sí es importante lo que Yeshua nos decía? ¿Y qué les decía? Pues lo que las escrituras decían de él. Por eso es tan importante entender Aquí eso. habla del Brit Hadashah, correcto. Vamos a Lucas capítulo 24, verso 32. Entonces dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Cuáles? La Torá, los Ketubín, los Nevilín, los libros históricos, el Tanakh. Yeshua iba con ellos y les iba diciendo: mira lo que dice, mira lo que dice de mí, mira. Pero ellos no entendían hasta que les abrió el entendimiento y ellos pudieron ver. Porque cuando fue que los 2 hombres que iban camino de Maús
entendieron quién iba Lo con ellos identificaron. Ujú. cuando partió el pan y le vieron que las Las señales. señales, wow. Eso es profundo. Maravilloso. Vamos a Lucas capítulo 25. 24, verso 45, Pastor Roberto. Verso 45 dice la palabra, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Quiere decir eso que el Eterno nos tiene que abrir el entendimiento para que podamos comprender las escrituras. Y la Wow. forma como el Eterno nos abrió el entendimiento es a través del Brit Hadasha, del pacto renovado. Por supuesto. Allí es donde el Eterno dice, miren la revelación en Yeshua. Yeshua es nuestra revelación. Ya lo explicamos. Mira, Ahora, solo decir esto, ¿no? Porque aquí se pareciera que diéramos como cuando hablamos del nuevo nacimiento, ¿verdad? sí, Cuando nosotros veníamos de una religión y alguien nos presenta a Jesús en el contexto griego y nosotros recibimos a Jesús y le abrimos nuestro corazón y yo lo reconozco, ahí es un nacimiento. sí. Pero cuando nosotros partimos en ese presupuesto y estudiamos por años en ese presupuesto, pero cuando vienen las escrituras en el Tanakh, en la Torá, Sí. y la encontramos y como que ese poquito de venda que nos quedaba Sí. se abre, entonces viene ese nuevo nacimiento de gozo, de querer estudiar más, de querer profundizar más, de poder entender con mayor claridad lo que ahora o tal vez anteriormente no podíamos entender. Claro que sí. Leamos Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero que por favor leamos otra cita bíblica, porque es que quiero cerrar con varias citas bíblicas para que tú veas el contexto espiritual de lo que significa la palabra escrituras. Hechos capítulo 17, verso 1. Pasando por Anfípolis. y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. No iglesia. Eso está en el libro de los Hechos. Sí. O sea, en el Nuevo Testamento, o sea, en el Brit Hadasha. Ok. Sinagoga Gracias. porque no eran iglesias. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y como acostumbraba Pablo, ¿a dónde iba Pablo? A la sinagoga. A la sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ujú. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. cuales, el El Tanakh, que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os he anunciado, decía él, es el Mesías. Amén. ¿Qué era lo que Pablo explicaba con el Brit Hadasha? No. Pablo defendió a Yeshua con el Tanakh. Absolutamente. Eso es importantísimo. Leamos amados. nuevamente aquí algo que creo que debemos mencionar. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Es que esto es interesante mirarlo incluso con el mapa, ¿no? Porque cuando entendemos los recorridos que Pablo hace y vemos cómo va por cada ciudad, nos damos cuenta cómo es ese trayecto. Ahora dice, y Pablo como acostumbraba, fue a ellos por 3 días, subráyese 3 días, de reposo. 3 días de reposo, ¿aquí de qué nos está hablando? De Shabbat. Entonces, en el día de Shabbat, entró en una conversación con ellos y en esa conversación él determina que yo os anuncio que Yeshua es el Mesías, Y lo demostró con el Tanakh. con las escrituras. La forma Muy de bien. demostrar la evidencia divina de Yeshua es con el Tanakh. Amén. Bueno, veamos Hechos capítulo 18, verso 28. Comprobemos lo que estamos enseñando. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, por el Tanakh, que Yeshua era el Mesías. Claro. Y luego vemos en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿A quién? Por favor. A Timoteo. Sí, mencionemos en ese punto 18. Yo sé que no vamos a entrar a definir cada texto, pero por favor, porque sé que la pregunta puede surgir. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Un momentico. A los judíos, sí.
porque recordemos que estamos en el Imperio Romano. Claro. Entonces, en el Imperio Romano, ¿a quiénes teníamos? A judíos, sí, pero ¿judíos qué? Judíos helenizados, Claro. judíos asimilados, judíos que ya desconocían al Mesías. Y por eso Pablo ahora los enfrenta, entre comillas, habla con ellos y les demuestra por las Escrituras, es decir, por el Tanat, que Yeshua es el Mesías. Por eso fue que Pablo tuvo una injerencia total en el evangelio de Yeshua. Por eso fue que fue tan utilizado, porque Pablo utilizó el evangelio, las escrituras del Tanakh para evangelizar, amados míos. Repita eso, pastora Pili. Pablo utilizó el Tanakh para evangelizar, amados. Obviamente, claro que sí. Yo no sé de dónde hoy nos sale que hay una nueva forma de evangelizar. Si la forma de evangelizar que Pablo dio era a través del Tanakh, y nosotros podemos hoy en día evangelizar, llegar a la vida de la gente, en la vida de Yeshua, con el Tanakh. Amén. Bueno, ahora, todo lo que hemos hablado en este tema termina en una cita bíblica que quiero compartir. Vamos a Romanos capítulo 2, verso 28 y 29, y ahí vamos a terminar en la enseñanza de hoy, las escrituras. ¿Cómo se enseñan las escrituras? ¿Qué son las escrituras? Es la palabra correcta. ¿Qué son las escrituras? Vamos a Romanos 2, 28 y 29 y cerremos aquí con esta maravillosa cita que nos lleva a entender qué son las escrituras. Muy bien, libro de Romanos en el capítulo 2, versos 28 y 29 dice la palabra: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de el Padre. Ahí nos vamos a quedar en esa cita y usted tiene que meditar en esa cita, porque esa cita nos va a llevar a otro nivel, entendiéndola espiritualmente. Muy bien. El llamado del Eterno hoy: regresa a mí, regresa a mis escrituras, a un solo libro, 66 libros, a un solo libro. Un compendio de libros. Y si regresas a él, vas a encontrar todas las respuestas que todas esas preguntas que tú has tenido tienen respuesta en un solo libro. El Eterno lo dejó para revelarnos a Yeshua. Amén. Mis amados hermanos, ha sido un privilegio estar con ustedes en el Estudio Bíblico Maná. Recuerda que a continuación los que están haciendo el Instituto Bíblico Maná acreditado tienen las preguntas, resuélvanlas, envíenlas. Cada clase es un crédito de 12 horas. La tarea. Muy importante. Shalom para sus vidas. Nos vemos en nuestra próxima enseñanza aquí en el Estudio Bíblico Maná. Se despide de ustedes a Pastora Pili Alfaro. Y su hermano el Pastor Roberto Alfaro. Shalom, bendiciones y muchísimas gracias por acompañarnos. Shalom.